Buenos días. Iniciaremos trabajando este módulo con las herramientas para el mejoramiento de la calidad. ¿Cuáles son los elementos que vamos a desarrollar para este módulo? Vamos a desarrollar cuáles o identificar cuáles son las herramientas para el mejoramiento de la calidad y su diseño e implementación. Y vamos a hacer énfasis o a profundizar sobre cada una de esas herramientas que utilizamos en los modelos de gestión de calidad. La siguiente presentación que nosotros vemos, manejamos o implementamos las 7 herramientas básicas, como por ejemplo diagramas de Pareto, de dispersión, histogramas de frecuencias, causa y efecto, estratificación, gráficas de control y hojas de chequeo. Vamos a iniciar con la de diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es una herramienta fundamental dentro del proceso de verificación y control de indicadores. Tenemos que el diagrama de Pareto nos brinda la posibilidad de poder realizar a profundidad o poder corregir las restricciones a profundidad. El gráfico, pues es un gráfico, el diagrama de Pareto es un gráfico de barras que nos ayuda a determinar qué problemas y en qué orden se deben resolver. Toma el concepto de pocos vitales, muchos triviales, a la razón de 20-80, que significa que el 20% de las causas generan un 80% de los problemas principales o de las restricciones que tiene el área que queremos analizar o el proceso que estamos analizando. Ayuda a orientar los esfuerzos hacia los problemas realmente importantes para darle la solución prioritaria. Esta herramienta me parece muy importante y realmente nos brinda la información exacta de cuál es el problema que me está causando los 80 y debemos resolverlo o que debemos resolver inicialmente. Tenemos una herramienta cualitativa. Esta herramienta pues es una herramienta principal o fundamental para poder determinar cuáles son las restricciones. La diferencia que hay entre el diagrama de Pareto es primero que es cuantitativa y segundo pues que ella nos analiza inmediatamente muchos procesos. Si nos damos cuenta, el efecto es el problema fundamental y las causas y las subcausas son los procesos que están involucrados dentro de ese problema. Entonces ahí podemos analizar toda la cadena de valor y determinar cuáles son los procesos que están participando o que están ayudando a que se genere un problema dentro de una organización. Aquí, por ejemplo, vemos un diagrama de causa-efecto donde trabajamos personas, entorno, materiales y procesos. Estamos trabajando procesos y procedimientos, ¿cierto? Entonces aquí podemos profundizar en personas. ¿Cuáles podrían ser las subcausas que tenemos dentro de el procedimiento personas? Entonces de pronto podría ser capacitación de personal, personal calificado, falta de direccionamiento, y son problemas que tenemos dentro de esas personas. Entonces sobre esas subcausas tenemos que tomar decisiones de mejora continua para poder resolver esos problemas. Esta herramienta es bien importante porque aquí analizamos toda la cadena de valor, como lo había dicho anteriormente, y nos permite tomar decisiones frente a los problemas que me están causando un efecto principal o un problema principal. Tenemos otra que es la lista de chequeo de verificación. Esta se utiliza para el control de una secuencia de trabajos para la resolución de un problema. Aquí nosotros podemos realizar una lista de chequeo o verificación según convenga y según las características de la organización. Aquí ponemos un ejemplo básico sobre una lista de chequeo o verificación. Hay algunas que son muy cuantitativas, o sea, son cuantitativas y nos muestra la frecuencia con que están ocurriendo algunos errores dentro de la organización, como aquí también lo vemos sobre evidencia de aprendizaje, o sea, medir el nivel de cada proceso, ¿cierto? Entonces aquí lo colocamos o lo podemos colocar a partir de mediciones, de calificaciones, o simplemente si se aplica o no aplica. Esta lista de chequeo no tiene un formato exacto, sino se realiza a partir de las necesidades de la organización. Tenemos el histograma de frecuencias. El histograma de frecuencias es una gráfica que refleja básicamente la dispersión de los valores respecto a la media. Se reflejan los resultados del proceso. Es muy parecida al diagrama de Pareto, con la diferencia que ella me está mostrando directamente la tendencia sobre cada proceso y se grafica. Bien, nosotros cuando realizamos este tipo de gráfico nos podemos dar cuenta que el histograma de frecuencias se realiza a partir de decidir qué problema investigar y cómo tomar los datos.
Si utiliza una hoja de verificación o un diagrama de Pareto, se pueden complementar las herramientas. Y diseña una tabla para contar los datos, diligenciar la tabla agrupando los datos por causas, y se utiliza una estratificación, o sea, una ubicación, una tendencia sobre cada uno de los datos. También en este caso se organiza igual que el diagrama de Pareto, se organiza en orden descendente, o sea, de mayor a menor, y lo totaliza. Es muy importante totalizar los datos, y este gráfico no lo podemos realizar sin tener previamente una matriz de medición, de tendencia para poderlo realizar. Estos informes son bien importantes cuando lo vamos a aplicar a una organización, porque aquí el administrador fortalece competencias sobre el manejo de la información y la aplicación sobre los procesos que existen, o sea, aprovechamiento de recursos. O sea, es bien interesante nosotros aplicar este tipo de herramientas dentro de la organización. También complementa la tabla con acumulados de cada ítem y calcula los porcentajes de participación individual o el porcentaje relativo sobre participación. De cuánto del 100% participa ese error. Si en un 70% es el más alto, entonces tengo que tomar decisiones primero con el que tenga mayor frecuencia. Se construye un diagrama de barras con los anteriores datos y se utiliza el histograma de frecuencias. Dibuja la curva que resulta de los datos acumulados y aquí se obtiene un gráfico de Pareto, ¿cierto? Entonces es un complemento. Primero, yo quiero que quede claro que nosotros no podemos realizar este tipo de figuras, de desarrollar este tipo de gráficos si no tenemos una matriz previa. Y esa matriz previa me muestra la tendencia sobre cada uno. Entonces es muy dinámico y aplica, y así una empresa no esté certificada en calidad, debe y es necesario que haga mediciones a partir de diferentes diseños. Un administrador maneja no solamente el DOFA, sino también diferentes tipos de herramientas, de matrices que me permiten controlar los datos, controlar la información, manejarla y tener acceso a ella, obviamente, y el aprovechamiento de los recursos. Para eso sirve este tipo de herramientas. Tenemos el gráfico de control. El gráfico de control se utiliza para el control estadístico de calidad y recoge en forma cronológica y ordena los resultados de las operaciones en un tiempo determinado. También los errores y los desvíos dentro de los procesos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que se realizan a partir de una matriz. Es un gráfico de tendencia, un gráfico de control y de verificación de la tendencia de esos procesos. El diagrama de correlación se utiliza para saber si existe correlación entre las características de un proceso. El dependiente va en el eje vertical y el independiente en el eje horizontal. Tras una serie de medidas se obtiene la nube de puntos, que es lo más importante, y la correlación si debe ser una positiva, como la vemos, un diagrama, una pendiente positiva, la vemos en la segunda gráfica de arriba, donde vemos la pendiente positiva. La pendiente negativa la vemos en la primera gráfica, que quiere decir que no hay correlación, ¿cierto? Cuando vemos unidos los puntos existe una correlación lineal aparente cerca de cero, o sea, pero está junta, y cuando no hay una correlación directa o es curvilínea, está más cerca a cero y están dispersos los puntos. Eso es el diagrama de correlación. También nace a partir de una serie de datos de matrices. La tormenta de ideas nosotros la trabajamos, el brainstorming significa tormenta de cerebros, y estimula la creatividad y suelen obtenerse buenas ideas en su conjunto. Normalmente nosotros vemos una tormenta de ideas, y la tormenta de ideas se trabaja sobre de pronto un concepto específico y generar toda esa lluvia de ideas de las personas que pertenecen al proceso y que puedan opinar. Pero hay una tormenta de ideas que es cuantitativa y nace a partir de las calificaciones de cada uno de los operadores del proceso. Esta es bien importante, ¿por qué? Porque con la tormenta de ideas esto nos ayuda a tomar decisiones, mirar cuál es la frecuencia del error y tomar decisiones frente a ella, ¿cierto? Entonces una tormenta de ideas cuantitativa tiene 100% grado de confiabilidad, porque me puede generar absolutamente todos los datos sobre el proceso y controlar básicamente, y pues obviamente tener en cuenta que la parte operativa conoce el proceso y sabe cómo calificarlo, y pues nos ayuda a tomar decisiones frente a ella. Esta es la primera presentación sobre las herramientas. Estas herramientas de mejoramiento continuo nos permite primero medir
y tomar decisiones frente a esas mediciones a partir de indicadores de gestión, a indicadores de tendencia que nos permite controlar y verificar el proceso, o sea, tomar decisiones frente a ese proceso para poder aplicar la mejora continua que hablamos en gestión de calidad. Ya, dentro de los principios de gestión de calidad, nosotros aquí en este caso podemos trabajar con Velasco, y Velasco son muy parecidos a los de Deming, pero aquí pues la parte fundamental y son principios básicos que vamos a trabajar más adelante con las normas ISO 9000, 9001, 9004. Tenemos la primera, que es el principio sobre la organización enfocada al cliente. Siempre que vamos a implementar calidad, así la empresa no esté certificada siempre, vamos a identificar cuál es la necesidad y las expectativas del cliente y sobre ellas trabajar. Asegura el equilibrio entre las necesidades y expectativas de los clientes y las otras partes involucradas, comunica esas necesidades y expectativas a toda la organización, mide la satisfacción de los clientes y actúa sobre resultados y gestiona la relación con los clientes. Todo va enfocado hacia el cliente y ese es el principio básico, el primer principio de Velasco. El segundo principio es liderazgo, el perfil, ser proactivo y ejemplar, entender y responder a los cambios del entorno, considerar las necesidades de todas las partes involucradas, establecer una visión del futuro de la organización, crear confianza, y no solamente confianza interna, sino externa también, proporcionar los recursos necesarios para que el personal lleve a cabo su trabajo, promover una comunicación abierta y honesta, enseñar, preparar y promover al personal, e implementar estrategia de logro de los objetivos, o sea, mantener primero un clima laboral y segundo, pues todos trabajar hacia el mismo objetivo, que es lo importante en gestión de calidad, todos hacer el coaching necesario para que todos conozcan la necesidad de la organización, la necesidad de los clientes y la organización trabaje en pro de esas necesidades de los clientes. Tenemos el principio 3, que es la participación del personal. Como lo hablábamos anteriormente en la tormenta de ideas, la participación del personal es importante. ¿Por qué? Porque ellos están frente al proceso de producción, frente a la prestación de esos servicios, y ellos conocen esas necesidades porque tienen el contacto directo con el cliente. Primero, pues la participación del personal debe ser frente a la responsabilidad de resolver esos problemas también, y la búsqueda activa de oportunidades de mejora, modelos de mejora, participación permanente de esos empleados que nos permite tomar esa o aplicar la mejora continua dentro de todos los procesos. Buscar las oportunidades de mejora para mejorar la competencia y el conocimiento, compartir conocimientos y experiencias con el equipo de trabajo, la creación de valores para los clientes, ser innovador, creativo en los logros de los objetivos, representación de la organización ante el entorno y buscar la satisfacción en el trabajo. Pues cuando hablamos debe ser entusiasta y transmitir con orgullo pues el trabajo dentro de la misma organización, pues es algo que frente al liderazgo, pues obviamente la participación del personal es proactiva. Tenemos también enfoque en procesos, conocer un proceso, diagramas de flujo, que es bien interesante, conocer el paso a paso del proceso de producción o de prestación de servicios. Para esto nosotros tenemos que primero conocer y capacitar a nuestro personal y saber que un proceso tiene una entrada, un valor agregado y una salida como producto terminado o simplemente dentro de la cadena de valor la transmisión hacia el siguiente proceso. Identificar las interfaces del proceso, evaluar los posibles riesgos, consecuencias e impactos de los procesos, establecer la responsabilidad clara y las funciones en el proceso e identificar los clientes internos y externos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de proveedores y clientes que consumen directamente el producto. Tener en cuenta todos los pasos necesarios para el diseño de los procesos. Acá vemos el siguiente principio, el enfoque del sistema hacia la gestión, búsqueda de la eficiencia y la eficacia de la organización. Y no estamos hablando, de solamente recursos. Estamos hablando de un proceso totalmente liderado, un proceso que está totalmente estructurado. Ustedes se van a encontrar empresas que realmente necesitan una reingeniería porque no tienen elaborado un diagrama de flujo donde puede tener la secuencia del proceso o las actividades dentro de la misma empresa, e identificar cómo se desarrolla cada uno, ¿no? Sino simplemente conocen su proceso, su actividad y solamente se desenvuelven en esa actividad, pero es necesario que todos conozcan el paso a paso para elaborar el producto o para prestar el servicio.
Estructurar el sistema para lograr el objetivo, mejorar continuamente el sistema a través de la medición y evaluación, establecer limitaciones en los recursos antes de pasar a la acción necesarios para el diseño del proceso. Conocer el proceso parte básicamente de la elaboración de diagramas de flujo. El administrador llega a la organización y puede crear ese diagrama de flujo. ¿Y cómo lo puede hacer? Verificando cada una de las actividades de cada operador. Y sobre esa empezar a estructurar. Nosotros tenemos símbolos internacionales para la elaboración de diagramas de flujo y empezar a desarrollarlo. Pero nosotros desarrollamos el diagrama de flujo y es importante hacer la socialización con todo el equipo de trabajo. Tenemos los principios de mejora continua. Nosotros tenemos muchísimos modelos de aplicación, pero a partir de la medición de restricciones. Si encontramos una medición donde falta capacitación de personal, es importante entrenar el personal a través del coaching. Si de pronto tenemos reutilización, procesos, mal gasto de materia prima, es importante hacer una reingeniería e implementar procesos que puedan reducir esos costos de productividad, reducir esa implementación de materia prima o mucho más controlada. ¿Y cómo lo hacemos? A partir de las mediciones y el control. ¿Cierto? Aplicar esos conceptos básicos de mejora continua nacen a partir primero de una medición de indicadores y control de indicadores para poder determinar dónde está el problema fundamental. Establecer auditorías periódicas en base a criterios de excelencia. Lo vamos a ver más adelante con la ISO 9004. La 9004 trabaja diversos métodos de auditoría interna y la auditoría interna me permite también tomar decisiones y mirar cuando no hay, de pronto hay muchos problemas dentro del proceso y pues que deben ser controlados. Promocionar actividades basadas en prevención, también lo trabajamos en algunos autores de la calidad, donde hay que prevenir inicialmente, empezar a controlar evitando el desgaste de excesos de control, sino simplemente hacerlo la primera vez y hacerlo bien. Dotar a los miembros de la organización de métodos y herramientas de mejora continua y determinar medidas y objetivos para orientar y seguir las mejoras. Y reconocer esas mejoras es a partir pues, de que cada uno conozca los modelos de mejora continua. El enfoque, el principio 7, trabaja el enfoque objetivo hacia la toma de decisiones. La toma de decisiones, aquí tenemos recogida de información y medición de datos, que ya lo hemos visto sobre indicadores de gestión. Asegurarse que son suficientemente válidos, confiables y accesibles. No puedo definir que hay un problema si no es medido inicialmente. Analizar estos datos con métodos seguros y entender el valor de las técnicas estadísticas apropiadas. Tomar decisiones y emprender acciones en base a los resultados, pero hay una más importante dentro del principio 7, es que no podemos tomar decisiones si no es con un equipo de trabajo. No puede tomar decisiones solamente una persona. Tenemos el principio 8, relación mutua y beneficiosa con el proveedor, capacidad de ambos para crear valor. El identificar y seleccionar proveedores claves, visitar la planta, hacer verificación de materia prima, conocer las fichas técnicas, esa es la parte importante sobre cadena de suministros. Establecer relaciones con proveedores que equilibren los beneficios para todos, comunicaciones claras y abiertas, iniciar el desarrollo conjunto en la mejora de productos y procesos, determinar en forma conjunta las necesidades de los clientes y compartir información sobre los planes futuros, reconocer mejoras y logros sobre proveedores. Pues aquí en cadena de suministros nosotros podemos manejar mucha información y más cuando nosotros estamos trabajando con un proveedor que está certificado en gestión de calidad. Él conoce el mismo idioma y pues es importante nosotros trabajar con empresas que también estén certificadas o que conozcan todos los procesos de implementación de mejora continua. Espero que les haya servido esta información, es bien interesante y pues ya continuamos con el siguiente módulo. Muchas gracias.